Hola mis apreciados hermanos y amigos, ¿cómo están? Qué bueno saludarles desde este lugar de la Asociación Sur Colombiana, donde nos concentraremos durante este trimestre a emitir programas sobre el repaso de la lección, el cual nos concierne la temática Tres mensajes cósmicos. Usted lo tiene y para nosotros es un gozo poder invitarle cada semana y disfrutar de las lecciones que el Señor quiere darnos para entender su santa palabra. Nos encontramos aquí con el pastor Ángel Ramírez, director del Departamento de Ministerios Personales, Escuela Sabática y también Jóvenes. Y estamos aquí para aprender. Y pastor Ángel, bienvenido. ¿Cómo ha estado? ¿Y cómo mira este desafío? Pastor, muy buenos días y queremos saludar a cada una de las personas que nos ven por medio de estos medios audiovisuales y decirles que el programa de este trimestre, el mensaje está maravilloso. Vamos a estudiar, hay un pensamiento con respecto a los libros que debieran ser libros de estudio profundo para estos tiempos del fin. El libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Y durante este trimestre vamos a estar estudiando ese libro, el libro de Apocalipsis, en especial el capítulo número 12 y el capítulo número 14. Maravilloso, pastor, mucha expectativa. Yo creo que va a ser de bendición espiritual y de bendición en conocimiento estudiar el mensaje de los tres ángeles, pastor. Siempre que se habla del mensaje de los tres ángeles, llega a nuestra mente una fecha, pastor, un año. 1844, mi preciado pastor. Seguro que sí, seguro que también está en la mente de cada uno de ustedes y se preguntarán por qué 1844 y mensaje de los tres ángeles. No solamente es por lo que encontramos en el contenido bíblico y el estudio de las profecías, no, es que en 1844 sucedió algo extraordinario que está ahí en el repaso de la lección, especialmente en la parte de introducción. Y quiero acuñar un poquito aquí que cada vez que comencemos a estudiar un libro de la lección trimestral, vayamos a la introducción, porque ella nos da el parámetro, el foco, la proyección de lo que se tratará cada lección de cada semana. Y yo quiero referirme un poco acerca de por qué el mensaje de los tres ángeles y 1844. Sucede que para el 15 de octubre de 1844 nace un personaje muy particular, Friedrich Nietzsche. Y Friedrich Nietzsche tenía algo interesante, no creía en Dios, no creía en su ley, y él decía la ley tiene que acabar, deje de torturar a la gente con eso. Así de que eso sucedió en 1844. Pero también en 1844 sucedió algo particular. Sucedió que Charles Darwin, levanta o expone básicamente su teoría sobre el origen de las especies, donde básicamente expone su teoría del evolucionismo. No provenimos de Dios, sino que la vida es el fruto de algo, pero no de una mano creadora e inteligente como Dios. Pero también en 1844 se cumple o llega el cumplimiento profético de las 2300 tardes y mañanas. Y entonces con un mensaje especial en el cual nos conecta con los mensajes de los tres ángeles, y es a eso que venimos, pastor. Maravilloso, pastor. Yo considero, mis apreciados amigos, que a través del tiempo Dios ha tenido algo que se conoce como la verdad presente. Hubo una verdad presente para los tiempos de Noé, hubo una verdad presente antes de Jesús, la venida del Mesías, hubo una verdad presente para los apóstoles, Jesús resucitado, hubo una verdad presente en la Edad Media, por el año de 1530, la salvación por la gracia. Pero de igual manera había una verdad presente para 1844. Y esa verdad presente tiene que ver con el mensaje de los tres ángeles. Pero muy interesante, pastor, esa introducción que usted hace, porque pareciera que a la par de la verdad presente de Dios, el diablo, quien conoce también la profecía en los tiempos, levanta la mentira presente. Y levantó dos mentiras que han afectado a la humanidad. Primera mentira: Dios no existe. Dios es algo irreal, es una creación de la mente. Dios es para
el opio del pueblo, es un irrealismo. Y la segunda mentira que levanta es decir que no venimos de parte de Dios, que Dios no nos ha creado, sino que somos el resultado del caldo biológico. Pero pastor, ahí llega la lección, como anillo al dedo para los tiempos del fin. Exactamente, mis apreciados y Pastor Ángel. Por eso, mis apreciados, les invitamos para que no se despeguen cada semana del estudio y la lección que estaremos emitiendo. Y esta es nuestra primera presentación, pero tendremos durante todo el trimestre. Así de que les animo para que a través de la lección fortalezcamos nuestra fe en ese Dios todopoderoso y en ese Dios creador que nos da la oportunidad de tener una esperanza en Cristo Jesús. Pastor, yo creo que vamos a entrar ya en materia, pero nos gustaría que pudiéramos orar, colocar este momento en los brazos de Dios, que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas y nos ayude a entender esta hermosa temática. Así que vamos a orar, Pastor. Padre amoroso, gracias te damos por este momento, por la oportunidad de estudiar tu santa palabra, porque nos ayuda a entrar en temas tan especiales, tan importantes, que vienen del corazón tuyo para tu iglesia en estos tiempos finales. Quédate en nuestras vidas, en cada hogar, y que este estudio sirva, nos ayude a tener esa confianza de Dios nuestro Salvador. Te lo pedimos, te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis apreciados, aquí estamos y Pastor Ángel, vamos a entrarnos entonces a la lección de la primera semana y que lleva como título Jesús gana, Jesús pierde. Esto suena... Satanás pierde, pastor. Sí, señor. Esto suena como a un conflicto, a una batalla y básicamente eso es lo que nos relata la Biblia. Y yo quiero también anclarme en lo que es el texto de memoria, que está ahí registrado en Apocalipsis 12:17. Dice, entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Así de que se nos presenta un conflicto que tiene su comienzo, tiene su trascendencia a través del tiempo. ¿Y cómo estamos hoy día en estos últimos tiempos, pastor? Bueno, quiero decirle, mi apreciado pastor Willard, que la Biblia es la intervención de Dios en la línea de tiempo. Así lo podemos visualizar, cómo Dios actúa, cómo se presenta Dios, cómo se revela Dios. Durante este trimestre y en especial durante esta semana, vamos a estar estudiando 4 escenas. La primera escena es una escena en el cielo. Luego desciende una escena en la tierra. Luego avanza una escena en tiempos antes de Jesucristo. Y luego la escena en la Edad Media y la última escena, la escena del tiempo del fin. Así, mi apreciado pastor, que vamos a ver cómo interviene Dios a través de esos tiempos. Ok, así que vamos a la Biblia y podemos ubicarnos quizás en Apocalipsis capítulo 12, donde quiero que usted nos ayude con ese panorama de lo que es el primer evento, el primer encuentro sobre el gran conflicto, donde se nos presenta que un dragón se levantó contra Jesucristo y ahí vamos a encontrar algo, pastor, que yo creo que tenemos que hablar acerca de ello, ¿no? Y es acerca de... ¿qué? Apreciado pastor, yo creo que yo lo escuché leyendo un versículo muy interesante, Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Y ahí había un panorama, habían unas figuras, porque para entender el libro de Apocalipsis es importante, primero, la dirección de Dios, pero segundo, entender que el libro de Apocalipsis es un libro lleno de figuras simbólicas. Por ejemplo, tenemos una mujer, pastor. ¿Qué significa la mujer en la Biblia? ¿Qué simboliza la mujer? Ok, vamos a permitir entonces que la Biblia nos dé esa proyección y para ello quiero invitarles para que hagamos la palabra del Señor y quiero llevarlos especialmente a Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Hay muchos más textos,
para explicar, para comparar, para hacer esa conexión de la mujer. Y miremos lo que sucede. Mire Efesios 5, 25 adelante, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua y por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Lo que encontramos aquí, pastor, y no solamente aquí, sino en varios textos de la Biblia, es que cuando Dios quiere hablar de su pueblo escogido, habla de una mujer, compara a su pueblo con una mujer, porque presenta la relación del esposo con la esposa, hombre y mujer. Y entonces él presenta a Dios, el esposo, y su iglesia como la mujer. Pero vamos a ir a la Biblia también y vamos a encontrar que la mujer no solamente representa el pueblo de Dios cuando es escogido. Lo vamos a ver en Apocalipsis 12, donde presenta a la mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y todas las características, representa a su iglesia. Pero también Apocalipsis 17 nos presenta una mujer vestida de rojo, escarlata, con muchas características bastante particulares, y aquí ya representa otra clase de mujer, que tiene que ver más con una mujer que se ha apartado de ese carácter de Jesucristo Santo. Así de que esa es una particularidad con respecto a la mujer. Pareciera, pastor, que a la par de lo que crea Dios, que es el original, el creador original, Satanás crea algo pseudo, una imitación. Bien sabemos que hay un día que es el día del Señor y hay otro creado no por Dios. Pareciera que hay una mujer pura y santa en la iglesia y hay otra muy parecida, pero no es la de Dios. Pero también hay otra figura, mi apreciado pastor y mis apreciados hermanos que nos escuchan. Y está Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Es un personaje central del libro de Apocalipsis, pero central para el mal. Dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, el personaje el dragón, que también se le conoce como la serpiente antigua, y ya vamos a ver por qué, pero que también le llaman diablo y también Satanás, el cual engaña al mundo. Así que tenemos que Satanás es el mismo serpiente antigua, el mismo dragón y el mismo engañador del mundo. Hay un último personaje que escuché ahí, rápidamente lo visualicé, pastor. Sí, especialmente el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios que está ahí, el Hijo varón que está ahí. Así de que ayúdeme con eso, pastor, también. Bueno, quiero decirles que el libro de los Salmos, en especial David, habla mucho del Hijo, del que iba a venir a regir con vara de hierro, del Mesías. Escribió por allá en el capítulo 2, el versículo 7. Yo publicaré este decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Y este hijo está haciendo referencia, como lo dije, al Mesías. Él iba a quebrantar con vara de hierro. Iba a tener un gobierno diferente. Iba a tener un gobierno por una autoridad, con una, podríamos decir, un radio de acción y con unos principios diferentes. Este Mesías o este hijo es Jesucristo. Ok, excelente. Así que ahora, mis hermanos, ya sabemos cuando vayamos al panorama bíblico, y no solamente aquí en el Apocalipsis capítulo 12, sino que a medida que avancemos las lecciones vamos a encontrar otras figuras que nos van a llevar a preguntarnos qué significan. Y las lecciones nos lo van a ir explicando a través de la luz de la Biblia. Así que, pastor, qué bien. Bueno, hablemos un poco acerca del origen de ese conflicto. ¿Cómo fue? ¿Dónde empezó? ¿Quiénes fueron los agentes? ¿Por qué se dio? Hay algo interesante, mi apreciado hermano, amigo que me ve. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante, pastor, es que cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, se habla de una batalla. Pero esa batalla inicia es en el cielo. ¿Por qué? Se pregunta uno. Si el cielo es el lugar donde todos queremos ir,
Exactamente. Si en el cielo el gobierno es el gobierno de Dios, un gobierno perfecto, si Dios es amor. Pero más interesante, pastor, cuando yo voy al libro de Isaías y al libro de Ezequiel, noto que quien inicia esa guerra, ese conflicto, es un querubín protector. Es la persona que está delante de la presencia de Dios. Incluso, después de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en autoridad, ese querubín prácticamente tenía la autoridad del universo. Todas las comunidades se paseaban entre piedras preciosas en el huerto del Edén. Le servían miles y miles de años. Entonces nace la pregunta, ¿cómo en un lugar perfecto, con un Dios perfecto, con unos beneficios, unas cualidades, pueden hacer iniquidad, pueden hacer el pecado? Inevitablemente es algo que no podemos entender, porque si justificamos el porqué del pecado de Satanás, pues entonces como que no sería pecado. Ahora, no solo él se llena de iniquidad, sino que el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 4, dice que su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Yo me pregunto, pastor, ¿cuál fue el motivo de este conflicto? ¿Qué es lo que quería el dragón realmente ganar? ¿Qué era lo que buscaba por medio de esta guerra? Pastor, de acuerdo a lo expuesto en la Biblia, en los relatos de Ezequiel, de Isaías y lo que la lección nos ha presentado, básicamente podemos ver que lo que Satanás, el querubín protector, quería lograr era desvirtuar ese carácter santo, puro, ese carácter amoroso, justo de Dios. Él quería apoderarse de ese trono del Señor, por eso allá en Isaías subiré al cielo, me sentaré junto a la estrella. Quería tomar ese lugar, pero para eso tenía que hacerlo tratando de virtuar de la mente, del corazón, de todo ser vivo, ángeles y nosotros también, el carácter de Dios y querer presentarlo como un Dios injusto, justiciero, quizás no verdadero, alguien que no soporta, y básicamente eso fue lo que llevó a levantarse contra el Señor, a permitir que eso tomara su corazón y a exponerlo, y llegó a ser parte mismo del corazón y de la mente de muchos ángeles, que fue lo que usted presentaba ahí de la Biblia, ¿no? Y ese ha sido lo que Satanás ha querido dar a cada generación. Y no solamente allá, sino a través de la historia, y ha llegado también hasta nosotros. Y es por eso, pastor y apreciados hermanos, que nosotros quizás en este mundo podemos encontrar gente que no entiende lo que sucede. A veces cuando miran el dolor, la tragedia, la muerte, las injusticias, se preguntan, ¿y dónde está la justicia del Señor? ¿Dónde está el Dios todopoderoso, amoroso? Y yo no sé si en este día, yo estoy hablando para alguien que siente que no tiene atracción al carácter de Dios. Siente que Dios no es el Dios que te beneficia. Y puede haber un bloqueo, puede haber una nube oscura que no te deja comprender el Dios que te ama. Pero ¿sabe de dónde viene eso? De ese conflicto que Satanás levantó en el mismo cielo para desvirtuar el carácter del Señor. Mas yo te quiero decir una cosa, mi apreciado hermano y amigo, que precisamente el mensaje de los tres ángeles nos va a presentar que Dios sigue siendo un Dios justo, un Dios amoroso, un Dios todopoderoso, y tú no debes temer, porque Satanás fue expulsado del cielo. Satanás no pudo seguir haciendo ese daño. Y Jesucristo le venció, y Jesucristo quiere vencer en tu corazón y darte una visión, un panorama de realmente el carácter amoroso, salvador de Él. Así que, mi apreciado hermano y amigo, ten fe,
adelante y prepárate porque no solamente está esa etapa, ese evento, viene un segundo momento. Así que, pastor, ¿cómo es? Gracias, pastor. Bueno, si el conflicto se hubiera quedado en el cielo, sería otra historia. Pero la palabra de Dios presenta que ese dragón, esa serpiente antigua, una vez perdió la batalla en el cielo, fue arrojado a la tierra. Y entonces vamos al libro de Génesis, capítulo 3. Allá en Génesis capítulo 3, antes del capítulo 3, vivía Adán y Eva. Las primeras personas que Dios creó sobre el planeta Tierra. Inevitablemente vivían felices, contentos, gozosos, porque Dios siempre quiere la felicidad, el bienestar y la bendición para sus hijos. Hasta cuando llegó la serpiente antigua, Satanás. ¿Y sabe qué hizo Satanás? Quiso de igual manera desvirtuar el carácter de Dios. Y les dijo, bueno, mire, lo que pasa es que ustedes no conocen el bien y el mal. Pero si desobedecen a Dios y comen de la fruta prohibida, entonces van a ser como dioses. El pensamiento de Satanás. Y así pasó. No fueron como dioses, pero sí pecaron contra Dios. Dudaron del carácter de Dios. Y nace, o podríamos decir, comienza ese conflicto, ya no en el cielo, pastor, sino ahorita en la tierra. La tierra. La Biblia lo presenta ya en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15. La primera promesa, pero también la primera muestra de que iba a haber un conflicto permanente hasta cuando llegue el fin. Dice el versículo 15, pondré enemistad entre ti, o sea, la serpiente, el diablo, y la mujer, o sea, la iglesia. Pero ahora involucra a la simiente del diablo y a la simiente de la iglesia. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde ese momento, apreciado pastor y apreciados oyentes, a través de todo el tiempo hemos vivido en un conflicto. Un conflicto que llegó hasta los tiempos de Jesús. Cuéntenos un poquito acerca de ese conflicto, pastor. Sí, exactamente. Eso es lo que el profeta o el registrador del libro Apocalipsis, allá en el capítulo 12, Juan, nos presenta en los primeros versículos, donde presenta esa mujer vestida del sol, que en su primera aplicación, en su primera descripción, describe esa su iglesia, el Antiguo Testamento. Pero dentro de su iglesia, Dios levanta una mujer, la Virgen María, ¿no? Que no es la figura principal de la mujer, pero es una elegida del Señor para venir Jesucristo a nacer en esta tierra. Y dice el registro bíblico, podemos leer, vamos a ir al versículo 2, dice, estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la angustia, el alumbramiento. Otra señal también apareció del cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz a un hijo varón que va a regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para el cielo. Es ahí, Satanás viene, quiere destruir al mismo Jesucristo. Y entonces, pero gracias a Dios, Dios permite que él nazca, es protegido, a pesar de todas las persecuciones que tuvo, de los decretos que se dieron para ser destruido como niño a través de Herodes, pero no lo logró porque Dios estaba al control de este momento, de ese conflicto que se presentó también aquí en la tierra. Hay algo interesante. Siempre que Satanás pelea con Dios, pierde. Pero en el plan de Dios hay una parte débil. ¿Y sabe cuál es la parte débil? El ser humano. Sí, Señor. Pero acá podemos notar, mi apreciado pastor y mis apreciados hermanos y amigos, que Satanás quiso hacer algo que no nos podemos imaginar cómo sería el mundo.
quiso atentar contra Jesucristo. Realmente quería que Jesucristo muriera en su infancia. Yo no me imagino el panorama, cómo sería la humanidad sin Jesucristo, porque Jesucristo es el personaje central de la historia, es el personaje central de la iglesia, es el personaje central de mi vida, de nuestra vida. Jesucristo es el Salvador del mundo, es el ejemplo a seguir, es nuestro Maestro, es nuestro Rey, es nuestro todo. Realmente no nos imaginamos un mundo sin el cristianismo y en especial sin Cristo, pastor. Exactamente, Satanás, al ver que no pudo destruir a Jesucristo, a Dios en el cielo, quiso venir a dañarle en la mente, al corazón del hombre, que ese Dios no tenía nada que ofrecerle. Y más, no quiso convencerlo, y no que llevó a Jesucristo a la cruz y él pensó que ahí acabaría todo. Pero gracias a Dios, como usted lo dice, Jesucristo volvió a vencer porque es verdad, murió. Y cuando fue sepultado, Satanás pensó que había ganado, pero al tercer día Jesucristo resucita y retoma toda la autoridad que el Padre le ha dado. Toma la salvación y la expone ahora para que nosotros volvamos a tener esperanza. Y aquí viene lo segundo, que quizás el propósito por el cual Satanás Dios lanzó ese ataque al ser humano, a Jesucristo, y era arrancarnos a Jesucristo del corazón. Esa salvación que el Señor preparó desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros, Él quiso que nosotros no la pudiéramos obtener. ¿Y cómo lo logra? ¿Cómo busca hacerlo hoy en nuestras vidas? A través de virtuando el carácter salvador de Jesucristo, los méritos de Jesucristo, quiere hacernos sentir de que Dios no es el Dios justo, no es el Dios amoroso para llenarnos de su gracia, porque como hemos caído en nuestra debilidad, en nuestros pecados, quizás nos hace sentir de que Dios no nos va a perdonar. Pero yo te digo una cosa, apreciado hermano, apreciado amigo, precisamente el mensaje de los tres ángeles nos habla de que Dios está ahí para brindarnos una oportunidad más, para llenarnos en su gracia. Si es verdad que Satanás ha querido desvirtuar la gracia del Señor, también es verdad que Dios está ahí para abrazarte en tus problemas, en tus dificultades, y libertarte y llevarte a una preparación donde podamos finalmente estar con Él en la patria celestial. Así que, pastor, a pesar de que Satanás ha querido apartarnos de esas cosas lindas, no ha podido. Y no pudo y no podrá. No, yo no me imagino, pastor, nuestras vidas sin Jesucristo. No quería nada. En Jesucristo tenemos sentada nuestra esperanza. Pero bueno, vemos, mis apreciados, que ya Satanás atentó contra Dios el Padre. Quiso derrocarlo. No pudo. Ahora Satanás intenta matar a Jesucristo antes de su nacimiento. No pudo. Ahora Satanás hace y permite la muerte de Jesucristo, pero Jesucristo resucita y vence a la muerte y vence a Satanás. Como no pudo contra Dios el Padre, no pudo contra Dios el Hijo. Quedaba algo, que es la niña de los ojos de Dios. La descendencia. La iglesia. La iglesia. La descendencia, la iglesia. ¿Cómo fue ese ataque a la iglesia? En especial el que nos narra Apocalipsis capítulo 12. Bien, vamos a ir al texto. Vamos a ir, mira, allá está Apocalipsis capítulo 12, el versículo 13 en adelante. Dice, disculpen, paso a la siguiente hoja. Dice el versículo 13, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, pero se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que ella volara delante de la serpiente al desierto, en lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río de su boca tras la mujer, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca.
Así que, pastor, aquí está el registro bíblico, pero hay algo lindo que tenemos de parte del Señor, y es que podemos entender la Biblia. ¿Y cómo podemos entender la Biblia, especialmente las profecías? Yendo al registro bíblico, ahí está, hay una descripción de lo que el Señor quiere presentar, pero también hay algo que podemos verificar y es a través de la luz de la historia. Por eso tenemos un método de interpretación de las profecías bíblico histórico, donde además de tener el registro bíblico, podemos rastrear a través de la historia los hechos, los eventos que la Biblia nos anuncia. Y bueno, ¿cómo podemos verlo aquí? ¿Cómo podemos presentarlo aquí? Si nosotros vamos a la Biblia, al registro histórico, discúlpenme, encontraremos que hay un periodo de tiempo. Bueno, encontramos en la historia que Jesús vino, nació, resucitó, murió, resucitó, fue llevado al cielo, pero también la historia nos registra de que el enemigo se levantó para perseguir a la iglesia, y fueron años de persecución. Por eso el tiempo que está ahí, ¿no? Tiempos y la mitad de un tiempo, ¿sí? Y entonces esto nos presenta un tiempo que a través de la luz de la Biblia, a través de la historia, podemos encontrarlo. 538 después de Cristo hasta 1798, hay un periodo de ¿cuántos años? 1260 años. Justamente Apocalipsis 12:6 también lo pronuncia. Después quizás se va a hablar un poco más de ese periodo porque se presenta de esta manera, como se presenta en meses, se presenta en días, se presenta en años, así que lo vamos a entender. Pero fue eso, 1260 años. Mediante la iglesia fue perseguida por Satanás, levantando pueblos, levantando gente. Y es interesante que dice que fue llevada al desierto, donde allí es protegida por Dios, pero es perseguida. Y además de eso dice que la envió agua como un río para arrastrarla, para ahogarla. Y vamos a estudiar más adelante, pero es interesante encontrar que en la Biblia las aguas representan multitudes, naciones. O sea, lo que Satanás hizo fue levantar las naciones contra la iglesia, multitudes contra la iglesia, pero aún así la iglesia prevaleció. El libro de Apocalipsis, el capítulo 2, el versículo 3, hablando del dragón pastor, dice que ese dragón tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esos cabezas y esos cuernos son los elementos que Satanás ha utilizado, el gran dragón, a través del tiempo para atentar contra Jesús, contra la mujer y contra sus hijos. Pero como usted lo acaba de decir, mi apreciado pastor, Dios siempre ha salido victorioso. Y me acuerdo, esto me hace acordar, pastor, una ocasión cuando Jesús estaba con Pedro. Entonces Jesús le dijo, mire, tú eres Pedro, y sobre esta roca, Jesucristo es la roca, levantaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán. Porque déjame decirles, mis apreciados, que aunque Satanás intenta atacar la iglesia, el pueblo de Dios, a través de todos los tiempos lo ha hecho, Dios siempre ha protegido a su iglesia. Durante esos 1260 años los protegió por medio de las montañas, las rocas, milagrosamente, alimentándolos. Dios ha tenido un cuidado especial por su iglesia. Algo muy especial, pastor. Usted como presidente de nuestro campo, presidente de esta asociación, ¿qué seguridad puede brindar, qué seguridad puede dar en Cristo de que la iglesia de Dios permanece y avanza, pastor? Sí, esa figura de estar bajo la protección o bajo la sombra, las alas, es una figura muy linda que viene del Antiguo Testamento. No vamos a hablar ahorita, pero Deuteronomio nos habla que así como el águila extiende sus alas sobre su nidada y protege a sus polluelos, así Dios protegió a su pueblo en el Antiguo Testamento y también ahora protegió a su iglesia. Y es lo que el Señor nos está queriendo enseñar aquí. Cada día la iglesia sufre, cada día la iglesia
es maltratada, es incomprendida. Quizás yo esté hablando para alguien que, queriendo ser fiel al Señor, a sus principios, mostrar que ama al Señor, es burlado en la universidad, en el trabajo, te niegan la alegría de reposar en el día del Señor y te amenazan. Pero ¿sabe una cosa? Dios te protege, Dios escucha a sus hijos. Y no importa cuánto el enemigo quiera perseguirte, cuánto el enemigo en cualquier forma que quiera hacerte daño, esté ahí para dañar el momento de entrega a Él, Dios nunca les va a abandonar. Dios nunca les va a dejar. Y no solamente como lo hizo a su pueblo, sino especialmente en el contexto del último espacio o momento o conflicto que tendrá con su pueblo, a una generación especial, pastor. Después de ese ataque que hizo Satanás a su iglesia, a su pueblo, y al ver que ya no pudo destruir a la iglesia, porque Dios la protegió como protege a la iglesia en la actualidad, tras muchos ataques internos y externos que le hacen a la iglesia. Entonces, el Satanás se llena de ira en la última escena, el dragón. El versículo 17 presenta esa escena, pastor. Entonces el dragón se llenó de ira. Y esa palabra ira me transporta a lo que escribió Pedro, que el diablo anda como león rugiente, airado, buscando a quien devorar. Pero ¿contra quién se llenó de ira? Se llenó de ira contra la mujer, que es la iglesia. Pero, pues, contra una estructura no puede luchar. Entonces fue a luchar contra los descendientes, contra los que sí puede realmente sacudir, contra la parte débil del plan de Dios, que son los seres humanos. Entonces se fue a hacer guerra contra esa descendencia que tiene dos características, pastor. Háblenos de esas dos características. Bueno, el texto nos dice que se fue a hacer guerra contra los descendientes, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es interesante, pastor, porque cuando nosotros analizamos todo el conflicto y cómo comenzó el conflicto en esa primera etapa en el cielo, el propósito de Satanás fue desvirtuar el carácter de Dios. Y encontramos que cuando nosotros entramos en una comunión con el Señor, esa comunión nos va a llevar a que se adhiera ese carácter del Señor en nuestras vidas. Un Dios amoroso, justo. Pero ese carácter nosotros hoy es reflejado especialmente en buscar reflejar esa santidad, ese amor, esa justicia. Y el Señor dejó algo que nosotros podemos ver, verlo más en un panorama real. ¿Cómo poder palpar, cómo poder visualizar el carácter de Dios en esta tierra? A través de su santa ley. Porque su santa ley refleja el carácter de un Dios amoroso, justo, que está dispuesto a que esa ley, en esa comunión, se refleje en el carácter, en nuestras vidas. Por eso cuando nosotros entramos en una comunión con el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo lo dijo allá en San Juan, capítulo 14, versículo 15, Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ese guardar los mandamientos de Dios por los cuales Satanás persigue a esos descendientes, no es porque le toque, es porque en ese amor que hemos encontrado del Señor y en esa comunión, esa ley va a comenzar a ser reflejada en nuestra vida. Y Satanás se aira con esos que buscan reflejar ese carácter del Señor. Pero lo vamos a leer después, Apocalipsis capítulo 14, quizá lo vamos a entender en otra lección. El versículo 2 dice, aquí está la paciencia, la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos y tienen la fe
de Jesús. Así que una de las características que identifican a los hijos de Dios en estos últimos tiempos es a un pueblo, es a una comunidad que ha entrado en una comunión tan con el Señor que refleja el carácter de Cristo a través de guardar sus santos mandamientos. Y a eso Satanás específicamente los va a atacar. Pero hay una segunda característica y es la que tiene el testimonio de Jesucristo. Bueno, Apocalipsis capítulo 19:10 nos presenta que el testimonio de Jesucristo, voy a leerle, dice, yo me postré a sus pies para adorarle, pero él me dijo, mira, no lo haga, yo soy consiervo tuyo de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. En la manera aplicativa, ese testimonio de Jesucristo tiene que ver con reflejar el carácter de Jesucristo, con reflejar lo que Él es, su amor, su bondad. Pero ya en la parte teológica, ese testimonio de Jesucristo es la revelación de Dios a su pueblo a través del Espíritu Santo de quién es Él, el Espíritu que inspira, que motiva, que refleja el carácter del Señor, que ha instruido a su iglesia a través de todos los tiempos y nos muestra cómo Dios tiene un pueblo que se identifica en esta tierra. Bueno, mis apreciados, Jesús gana, Satanás pierde. Primer round en el cielo. Jesús gana, Satanás pierde. Vienen los tiempos de Jesús. Jesús vive, Satanás pierde. Muere Jesús y Satanás piensa que ha ganado. Mentiras. Jesús resucita. Jesús gana, Satanás pierde. Viene a perseguir la iglesia durante los 1260 años. Quiere destruirla. La iglesia sobrevive. Jesús gana, Satanás pierde. Atenta contra un pueblo especial. ¿Qué pasa? Pastor, el propósito entonces de la lección de esta semana es mostrarnos a través de estos eventos que no estamos solos, que cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, Él estará ahí para darnos la seguridad. Y a través de los eventos que ha estado en el cielo, acá en la tierra, a su iglesia, a través de la historia, en el tiempo final, y ha vencido, Él vencerá por nosotros y vencerá con nosotros. Por eso, si en algún momento en esta vida, en esta lucha, hemos sentido de que no tendremos las fuerzas para avanzar en cualquiera de los aspectos que Satanás busque llevarnos a desanimarnos, recuerde que Jesucristo es el gran ganador. Apreciados hermanos, apreciado amigo, yo no sé, quizá esté hablando a algún amigo que esté conociendo algo de la palabra del Señor y sienta que su vida ha sido un fracaso, que su vida ha sido de golpes y de caídas. Pero tú tienes un Dios que no solamente venció en el pasado, ha vencido en la historia. Promete vencer por ti. Todo lo que necesitas es buscar el ganador. Y yo quisiera que cada día podamos abrir nuestro corazón al Señor para buscar esa presencia, para buscar cada día la conexión con un Dios que está dispuesto a abrazarnos, a llevarnos de victoria en victoria. Y semana tras semana el Señor te va a hablar a través de la palabra, pero a través de la lección. Y para eso estaremos aquí, para compartir, para unirnos, para alentarnos. Por eso, Pastor Ángel, no sé si hay un detalle más que usted quiera decir, compartir. No, invitarles para que sigamos estudiando este maravilloso trimestre, donde seremos ricamente edificados sobre la palabra, el conocimiento, y en especial sobre el mensaje que debemos estar predicando y viviendo y compartiendo con el mundo entero. Amén. Pastor, yo creo que sería bueno que termináramos con una oración, sin olvidar y de pronto desafiarles, hermanos, que siguen a través de la fanpage y quizás también a través del YouTube de la asociación, pueden hacer sus comentarios, pueden hacer sus aportes, nos ayudarán a retroalimentar estas lecciones y compartirlas. Así que, Pastor, vamos a orar.
Vamos a inclinar el rostro y vamos a hablar con el Creador del universo. Nuestro Padre Celestial, te damos infinitas gracias porque a través de la historia podemos contemplar un Dios victorioso. Pero un Dios victorioso que no solo actúa en el pasado, sino también actúa hoy en el presente. Y queremos pedirte, Padre Celestial, en esta mañana, por los méritos de Jesucristo, que tú puedas actuar en cada una de las personas que está librando batallas y que nos ve en este momento. Si tu batalla es familiar, con tus hijos, económica, con tu negocio, con tu carácter, Jesucristo está de parte tuya, está a tu lado. Y en el nombre de Jesucristo saldrá más que victorioso. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día. El Señor te pueda acompañar y puedas disfrutar la felicidad de estar de parte del grupo de los ganadores. En Jesucristo pedimos la bendición. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Ángel. Apreciados hermanos, les desafiamos para que la próxima semana nos encontremos para estudiar la segunda lección de este trimestre. Un momento del destino. Será interesante poder entender ese título de la lección que se desarrollará. Muchas gracias. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Pastor, muchas gracias. Les bendiga. Nos veremos en una próxima ocasión. Y a ustedes, mis apreciados, les esperamos. Recuerden, fe y valor. Bendiciones para todos.